noches, estimado magíster y compañeros. Mi nombre es Mayra Maldonado. Estoy en el segundo ciclo de la carrera de la Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros desde la ciudad de Quito. En cuanto al requerimiento de esta tarea es identifique las técnicas de investigación y acción participativa. En cuanto a las definiciones sociológicas del currículum, se pueden identificar varios aspectos sociales asociados en la escuela y la comunidad a través de diagnósticos integrales y participativos. Por ejemplo, ¿cómo se define la entrevista como técnica participativa de investigación y acción? En este encuentro podemos decir que la entrevista es una técnica de recogida de información que consiste en la conversación dirigida entre un entrevistador y un entrevistado. Necesita de un guión o cuestionario, pueden ser abiertas, cerradas o mixtas, pueden ser también individuales o colectivas, a su vez presenciales, telefónicas o por medios electrónicos. Esta entrevista tiene como bien permite profundizar las opiniones, actitudes y motivaciones de los entrevistados, asimismo la adaptación y la flexibilidad en cuanto a su análisis e interpretación. Deben ser cuidadosos en cuanto a los datos. ¿Cuáles son las características de la entrevista? En cuanto a las características son objetivo, preparación, estructura, comunicación y registro. En cuanto al objetivo, la entrevista es de acuerdo al qué propósito es el que nosotros queremos esa entrevista. Definirá ese propósito. En cuanto a la preparación, la entrevista debe estar bien preparada con un diseño bien estructurado, respetuoso y concreto. En cuanto a la estructura, debe tener una estructura lógica y coherente. En la comunicación, la entrevista debe establecer una comunicación fluida y respetuosa. En cuanto al registro, debe ser la entrevista con un registro adecuado de la información. Puede ser grabación o toma de datos. ¿Cómo se define el grupo de discusión? Como técnica participativa de investigación y acción. En el grupo de discusión es una técnica de igual de recogida de información en una reunión de grupo de personas, porque por lo tanto necesitan un moderador o coordinador y se basan en un guión o esquema. Pueden ser generales o específicos los temas y a su vez puede ser homogéneo o heterogéneo el grupo. Además puede ser presencial o virtual. A su vez explora la diversidad y la complejidad en la interacción y la reflexión colectiva de todos quienes van a conformar este grupo. Además también debe organizar y gestionar en cuanto a lo que son los análisis y la interpretación, ya que estos deben de ser muy rigurosos. Usted como docente e investigador, ¿cómo desarrollaría la técnica de la entrevista y el grupo de discusión en su institución? Bueno, en mi opinión, creo que lo más primordial es la creatividad y el criterio. En cuanto a lo que uno necesita, por ejemplo, debemos definir el tema y el objetivo para lo cual se va a hacer esta entrevista. Luego, diseñar un cuestionario para esta entrevista con preguntas claras, pertinentes y coherentes. Además, los entrevistados deben de tener una accesibilidad y disponibilidad. También debemos de capacitar al entrevistador para que domine el tema del cuestionario y las habilidades con las que él pueda comunicarse con los entrevistados. Para realizar la entrevista se sigue el cuestionario, se establece las categorías, los patrones y las conclusiones. Además, para desarrollar la técnica en grupo, en cambio, se debe tener una discusión relacionada con en la institución de lo que se va a investigar o lo que se quiere mejorar. Se debe de diseñar un guión de este grupo. Por ejemplo, puede ser con un tema y un objetivo en específico. Se selecciona a los participantes teniendo en cuenta sus criterios y también debemos de capacitar al coordinador para que el coordinador domine el tema, el guión y las habilidades que vaya a necesitar. Igual se realiza al grupo en determinado momento siguiendo el guión, fomentando la participación, el respeto y se registra la información. Luego se puede analizar e interpretar los datos del grupo que se ha entrevistado. Asimismo se identifican las categorías, los patrones y las conclusiones que sean más relevantes en cuanto a lo que uno se ha elegido y el diseño de la entrevista. Eso es en cuanto a todo lo que hemos visto en esta última unidad. Le agradezco su atención prestada, que tengan una buena noche.